Y es particularmente llamativo este revoltijo que armaron, ¿no, Horacio? Sí, porque hay muchos temas que tienen que ver con el juicio político a la Corte, con la fractura del bloque de senadores del Frente por el Cambio, del Frente de Todos, el Frente por el Cambio, mira qué fallido interesante. Mira qué ensalada que hice. Con el lanzamiento de la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio de Horacio Rodríguez Larreta, con la proscripción de Cristina. Y me parece que lo más importante que pasó esta semana es la nueva filtración de chats del suspendido ministro de Seguridad de la capital federal, Marcelo D'Alessandro. Es la miniserie más divertida de los últimos meses, ¿no? El show de los chats. Y ya no hace falta poner al final continuará. No, ya sabemos. Ya se anuncian, te anuncian antes. Mirá que hay más y los protagonistas son X y X. Que por supuesto recalentó las disputas entre el gobierno y la oposición, pero también al interior de la alianza cambiante. Nadie se hizo cargo de la nueva filtración y hay varios sospechosos. Por cierto, una vez más, Clarín, La Nación e Infoemba hicieron silencio sobre esas conversaciones. La Nación menciona muy de paso en una línea dentro de una nota sobre otro tema. Es decir, cuando menciona la declaración del juez Sebastián Ramos ante la Comisión de Juicio Político, en un párrafo La Nación dice: y simultáneamente se difundieron nuevos chats, y nada más, pero no dice nada del contenido, salvo un error. Dice que el auto que le habían dado a Sebastián Ramos era un auto decomisado en un operativo policial, cuando del diálogo surge claramente que es un auto nuevo de flota adquirida con recursos públicos. No sé si es un error de La Nación o un intento de encubrir. Me tiro por la segunda. Y el esfuerzo por encubrir es tan grande que llamaría la atención que fuese un error verdaderamente involuntario. Entonces, si uno quiere determinar quién hizo la filtración, bueno, hay un aforismo del derecho romano que dice cui bono, que traducido al argentino quiere decir a quién favorece. Bueno, el primer sospechoso es el Frente de Todos, porque la circulación de los chats ocurrió el jueves a mediodía, con pocos minutos de diferencia de la presentación del juez Sebastián Ramos ante la Comisión de Juicio Político. Recordemos quién es Ramos. Es el juez que en el mes de enero, que en el mes de vacaciones, que los judicialeses le llaman feria, y como juez subrogante, porque no era el titular del juzgado, solo necesitó 24 horas para archivar la causa por la primera filtración de los chats de D'Alessandro. En esa primera tanda de chats estaba el diálogo de D'Alessandro con Silvio Robles, que es el alter ego del presidente de la Corte, Horacio Rosati, con quien dialogaba sobre el fallo que beneficiaría a la capital en el litigio con La Nación por la transferencia de fondos de coparticipación. Bueno, Ramos, cuando la Comisión de Juicio Político lo interrogó, dijo que no tuvo más remedio que cerrar eso porque el fiscal Carlos Stornelli no acusó y que el Código Procesal plantea que si no hay un dictamen fiscal instando la acción, el juez no tiene otro remedio. Otra que cerrar. Entonces, bueno, la comisión
lo que hizo fue citar al fiscal Stornelli para que explique él por qué no acusó. Allí, bueno, la idea es que como son producto de una intercepción ilegal, no tienen valor probatorio, pero no ha habido una sola medida investigativa para determinar que son producto de una intercepción ilegal. Es decir, perfectamente puede ser otra cosa. Exacto. Ahora, primero, cuando va a declarar un testigo, le preguntan por lo que llaman las generales de la ley. ¿Cuáles serían las generales de la ley en este caso? Si tiene interés en el resultado de la causa, si conoce quiénes son las personas involucradas, si es amigo, enemigo. Y Ramos dijo que no era amigo de ninguna de las partes involucradas. Esto al principio, como vos decís. Como cuando decís, jura. claro. Cuando termina el interrogatorio, el presidente del bloque del Frente de Todos le pregunta si tiene alguna relación sistemática con D'Alessandro. Y el juez Ramos dice: no, señor presidente. Ahora, al mismo tiempo que le está diciendo esto, ¿qué timing? Se difunden los chats Casualidades. que muestran que no solo tiene relación, sino que esa relación es de amistad. Se lleva bárbaro. Y que incluye la entrega de un automóvil Focus del ministerio al juez. Y la promesa más adelante de cambiárselo por un Toyota, que es un auto más importante que el Focus. Aparte de una serie de favores que Ramos le pide para policías suyos amigos y que D'Alessandro contesta afirmativamente. Además, mirá la forma en que se tratan entre ellos. Ramos, a las 11:30 de la noche del 26 de enero del año pasado, dice: hola Tano, hoy me entregaron el Focus, gracias. Y D'Alessandro le contesta al inmediatamente: nada que agradecer, ni bien entren los Toyotas te doy uno. Y Ramos dice: genial, abrazo grande. Esto no tiene ninguna relación sistemática. Es promiscuo directamente, ¿no? Bueno, ahora, el Frente de Todos es el primer sospechoso de la filtración, pero no es el único. ¿Por qué? Pues la publicación en internet de los nuevos chats también coincidió con el lanzamiento oficial de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a la presidencia. Alias el cuidador del faro. Que grabó en el Faro, en el kilómetro 0 de la ruta 40, que es la ruta más larga, es como la avenida Rivadavia de la ciudad. En el país la ruta 40 va de punta a punta, ¿no? Lo grabó en la provincia de Santa Cruz, kilómetro 0, también a mediodía del jueves, con un video contra la grieta que motivó un comentario muy áspero de Patricia Bullrich contra los tibios que plantean dialogar con el oficialismo actual. Bueno, Bullrich ya había figurado en la lista de posibles autores de la primera filtración, para lo cual tenía buenos motivos. Por ejemplo, D'Alessandro era, hasta que lo suspendieron, ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta. Y como tal, hundió al jefe de campaña de Bullrich, Gerardo Milman, mediante una denuncia que figura en los primeros chats, que formuló ante la Cámara de Diputados uno de los interlocutores más íntimos de D'Alessandro, que es el fiscal Tuto Troncoso. ¿Por qué? Por un incidente que Milman tuvo con policías porteños a quienes destrató,
fue prepotente, insultante con ellos, porque una de sus novias, ¿Cuál de ellas? la de más apellidos, Ah, mira. María Luz Lanusse Peralta Ramos, Uf. manejaba un auto de lujo, y cuando la policía le pidió la documentación del auto, no tenía ni la autorización para manejarlo, ni la tarjeta verde, no tenía Azul. nada. Pero ella le avisó a Milman, y Milman llegó al lugar y dijo que el auto era de él, que ella era su novia, y mostró una documentación que no prueba que el auto era de él, sino que era de una empresa proveedora del Ministerio de Seguridad cuando él era viceministro, Ajá. que le había cedido a él un auto de lujo, Y ella se lo había prestado a la señorita. y de él muchos se lo prestó a la apellidos. novia. Ah, Ahora, en vez de, digamos, ser cordial, fue prepotente. Entonces los canas se fastidiaron con él y le avisaron al ministro. Y el ministro le avisó al fiscal, y el fiscal hizo la denuncia ante la Cámara de Diputados para que analizaran la conducta de Milman. Bueno, esto acabó con Milman. D'Alessandro hizo otra cosa. ¿Se acuerdan que hubo una denuncia de un diputado del Frente de Todos de que el día anterior o 2 días antes del atentado a Cristina, en un bar que está en la esquina del Congreso, que se llama Casa Blanca, Milman estaba con 2 chicas y comentó que cuando la maten él iba a estar camino a la costa. Esto se investigó judicialmente o no se investigó judicialmente, y las asistentes de Milman, una de ellas era una ex Miss Argentina que durante la gestión de Milman y Patricia Bullrich fue directora de la Escuela de Inteligencia Criminal. Es realmente uno de los logros de la mujer en esta época de feminismo, que una Miss Argentina sea directora de inteligencia criminal, es realmente un logro que hay que encomiar. Carolina Gómez Mónaco se llama. Tanto ella como la otra chica que estaban con Milman fueron a declarar y negaron haber estado en el bar Casablanca. entonces, Bueno, entonces D'Alessandro entregó las grabaciones de las cámaras de la ciudad, donde muestra el momento que bajan de un taxi y entran a Casablanca. El día y la hora de la denuncia del... Por supuesto, después no ha habido grabaciones de audio del contenido de lo que conversaban. Pero es una presunción fuerte. Si te dicen que en tal lugar, a tal hora, estuviste y vos decís que no, y te prueban que sí estuviste, es una presunción en tu contra. Que no alcanza para una condena, pero es una presunción en tu contra. digo, tan sospechosa también como el hecho de que una de ellas hubiese borrado el contenido antes de asistir, digo, por las dudas. Si no, teóricamente no tenía nada que ocultar, pero por las dudas borró todo el contenido. No, además lo declaró alegremente. Digo, me recomendaron que antes venía a declarar, borre todo el contenido del teléfono. Y la otra cambió de teléfono. Y dice, bueno, porque había cosas íntimas en el teléfono. Bueno, Bullrich no tuvo más remedio que dar de baja a Milman como jefe de campaña, y el PRO lo separó como subjefe de bloque, el bloque que preside Cristian Ritondo. Cristian Ritondo, que es otro de los interlocutores de D'Alessandro en la nueva serie de chats. Bueno, esta semana los abogados de Cristina le pidieron al fiscal Carlos Rívolo y a la jueza María Capuchetti que investigara el comportamiento de D'Alessandro
y de la policía porteña en los días previos al atentado. Bueno, de los últimos chats, a mi juicio, lo más significativo son los diálogos con el juez Ramos. El juez le llama Tano al ministro, que le contesta Seba o amigo. Y además combinan para comer en el club, que no dice qué club, pero esto es una muestra adicional de familiaridad. Sistemático. Y claro, exactamente. Si vos decís, vamos a comer en el club L. Sarfield, es una cosa. Pero ya cuando lo das por sentado, Pero si sabés el club es porque se lo dan donde hay- ha sido otra vez. hay reincidencia ahí. Bueno, ya vimos el diálogo en el cual le agradece la entrega del auto. El Toyota Corolla que le promete, en la versión más simple de ese auto, cuesta 7,5 millones de pesos. Ah, mirá. No es el único tráfico de vehículos que hay entre D'Alessandro y sus interlocutores. También lo hay con Juan Bautista Maíquez. En noviembre de 2016, es decir, a menos de un año del gobierno de Macri, D'Alessandro le dice, escuchemos lo que le dice. Líder, buen día. No me llamaste ayer, yo me olvidé. Ya tengo el auto. No es muy grande, pero 0 kilómetros. Líder, le ya manda. tengo el auto. Sí, es como No una es muy fiera, gra- ¿no? No es muy grande, pero es un 0 kilómetros. Luego, en el diálogo, le aclara que es un Volkswagen Voyage. Que no es muy grande, pero tampoco es muy chico, digo, no es de los autos más chicos. No es un Fiat 500, ¿no? Bueno, en ese momento, Juan Bautista Maíquez representaba al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y era subsecretario de Asuntos Penitenciarios y de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, el auto no era para él, era para su hermano Ignacio. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que Ignacio, este diálogo de noviembre, en mayo, Ignacio había sido designado fiscal ad hoc para activar todas las causas contra Cristina que interesaban al presidente Macri. Para eso el gobierno desplazó al fiscal a cargo, que era Eduardo Tayano. Bueno, a Maíquez y al también fiscal Gerardo Polichita apenas les llevó una semana la lectura del voluminoso expediente de vialidad de Santa Cruz, que tenía ¿Cuántas fojas? en ese momento ya 8 años de antigüedad y miles de fojas. En una semana redactaron el dictamen en el que pidieron el procesamiento de Cristina, del empresario Lázaro Báez, del exministro Julio De Vido y de otros 25 exfuncionarios nacionales y de Santa Cruz. Es obvio que no lo hicieron ellos. En una semana no podés hacer eso. Y aunque tengas un ejército de asistentes, no podés. Los que tenemos cierta práctica en leer expedientes judiciales, sabemos el tiempo que lleva. Además que es una lectura súper aburrida. Pero tenés que anotar, tenés que marcar, tenés que, cada vez que aparece un dato relevante, tenés que marcarlo. Después tenés que fundamentar qué implica ese dato, si es la comisión de un delito, si es una negligencia. Digo, y acá son casi 30 personas acusadas y a cada uno le enumeran todos los cargos que se les hacen. Bueno, también pidieron la inhibición de los bienes de Cristina, que fue un pedido que el juez Julián Arcolini aceptó de inmediato.
A mí me impresiona mucho el desparpajo de los chats. D'Alessandro, va a escuchar lo que le dice D'Alessandro. Y si tenés más confianza, mejor todavía, porque te quedas más tranquilo. Después, de última, de manera informal, algún escritito, ¿viste? Para yo justificar el tema de la flota, que me diga que, bueno, que necesita los efectos de, no sé, brindar seguridad, bueno, lo que se le cante el traste. Para yo tenerlo justificado, no para presentarlo en ningún lado. O lo que vos quieras, digamos, pero algo que me justifique sacar el auto. Me mata el término escritito. Un escritito. Una zaraza, tirate unas líneas ahí. O lo que se le cante el traste. Increíble. Bueno. Y el escritito apareció. Aparece el escritito, está también en los chats. Tenemos el facsímil en la página del cohete. Es una nota firmada por el fiscal Ignacio Maíquez, que comete una torpeza increíble. Porque lo vincula directamente a la causa contra Cristina, ¿no? Dice, tirame un auto porque lo necesito para seguir entrampando a Cristina. Digo, básicamente en lenguaje leguleyo, pero esencialmente es lo que hace, ¿o no? Y si dice: tengo el agrado de dirigirme a usted, mi carácter fiscal, ante los tribunales y con intervención en representación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11, en el marco de la causa X, caratulada Kirchner y otros sobre asociación ilícita y sus conexas, a los fines de solicitarle tenga bien contemplar la posibilidad de asignarme un vehículo por razones de seguridad y en relación a las actividades y los traslados que demanda diariamente el cumplimiento de las tareas que desempeña en distintos lugares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bla, 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 Ignacio Maíquez, fiscal. Escritito. Lo único que le faltó es la impresión dígito pulgar derecha. y la foto de frente y perfil. Es muy impresionante, es alevoso. Porque además está documentado que el auto lo recibió antes de mandar el escritito. Dios mío. Pero además confiesa por qué se lo dieron. Se lo dieron en pago por perseguir a Cristina. Bueno, ayer Horacio Rodríguez Larreta volvió a defender a Alessandro y dijo que los chats fueron adulterados. ¿Cómo haces para adulterar esto? La nota firmada por Ignacio Maíquez, con el sello de Ignacio Maíquez. Está la voz de Alessandro pidiendo el escritito. No jodan, ¿viste? No nos tomen por pelotudos. Bueno, el padre de los dos Maíquez, de Juan Bautista y de Ignacio, es Carlos Coco Maíquez, que aparece en la primera filtración de chats de D'Alessandro. Es el que le gusta mandarse la parte en inglés, pero mal. Digo. Mete frases en inglés, pero siempre mal escritas. Ah, sí, ¿qué había puesto? Ay, ahora te lo busco, ahora no me acuerdo, pero me llamó mucho la atención. Esa cosa de mandarse la parte, pero si lo vas a hacer, hacelo bien, por lo menos, ¿no? Claro. Bueno, Coco Maíquez y Ercolini fueron dos de los turistas invitados por el Grupo Clarín a pasar un fin de semana en la mansión de Joseph Luis en Lago Escondido. Y en los nuevos chats vuelve a figurar Ercolini, pero ahí, digamos, está el nombre de él, pero no consta qué es lo que dijo, por alguna razón que no puedo explicar. Bueno, en la causa Otesur Los Sauces, el garronero de autos Ignacio Maíquez también acusó a Máximo y a Florencia Kirchner. Coco Maíquez fue ministro de Justicia de María Vidal en Buenos Aires y luego fue trasladado a la Cámara Federal de Casación Penal, y allí en septiembre del año 21 declaró prescripta la causa contra Luis por la compra de más de 10.000 hectáreas en Lago Escondido. Eso está en una zona de frontera
donde solo se permite la propiedad de personas de nacionalidad argentina. Ahora Luis se escondió tras una empresa local. Y una vez obtenida la autorización, hay una Comisión Nacional de Zonas de Seguridad que autorizó la venta, pero una vez que obtuvieron la autorización, no inscribieron las tierras a nombre de la empresa argentina, sino a nombre de la empresa del británico. Bueno, eso es un delito, está probado. No solo está probado, sino que sus frutos, que es la propiedad de esas 10.000 hectáreas del lago Escondido, permanecen en manos del responsable, pero la persecución penal fue abortada. Ahí podemos hacer una digresión. Digo, desde el punto de vista penal, si pasó el tiempo, bueno, es posible que corresponda a la prescripción. Pero lo que no corresponde es permitir que el fruto del delito siga en manos del delincuente. Es decir, no te persigo, no te meto en cana, pero devolvé esas tierras. La ley no está prescripta, la ley sigue estando vigente. Sigue estando prohibido que un británico se quede con tierras con tierras en una zona, digo, en una zona de frontera, alrededor de un lago que obviamente es patrimonio de todos los argentinos, y el principal de los coterráneos de esa provincia. Digo, sí, es una barbaridad. Bueno, los nuevos chats ratifican que D'Alessandro es el operador judicial de Rodríguez Larreta, encargado del seguimiento de la causa por los fondos de coparticipación. En la primera tanda de chats, D'Alessandro dialogaba al respecto con Silvio Robles. En esta serie de chats dialoga con Juan Manuel Olima, que es el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General. El 25 de septiembre del año 20, Olima le adelanta a D'Alessandro el texto de un dictamen de la Procuradora Fiscal ante la Corte, Laura Monti, que le reconoce a la ciudad autónoma el estatus provincial que no le concedió la Constitución. Este criterio fue adoptado por la Corte en una decisión que no tiene sustento constitucional ni convencional y que constituye claramente un mal desempeño. Digamos, están desafiando a la Constitución directamente. Bueno, Olima agrega en la comunicación con D'Alessandro que el fiscal general Eduardo Casal, que está a cargo de la procuración desde que fue forzada a renunciar bajo amenaza de detención de sus hijas, la titular Alejandra Gil Carbó, dice que Casal le avisó personalmente al presidente de la Corte, que por entonces era Rosenkrantz, de la presentación de ese dictamen. También aparece un breve diálogo de D'Alessandro con Laura Latorre, que es subsecretaria de Internacionales de la Corte y esposa de Silvio Robles, combinando un encuentro. Y también hay diálogos con Cristian Ritondo. Hay una parte, digamos, se refiere a la coordinación entre las policías porteña y bonaerense en operativos antidroga, ya que ambos eran responsables de la seguridad, Ritondo en la provincia y D'Alessandro en la ciudad de Buenos Aires. Pero esos diálogos muestran una gran intimidad. Y en uno de esos chats, escuchan lo que dicen. Dale, ya hablé con Javier y está todo bien, y quedó ahí la comida con la Chuchi. Cuando viene me dijeron que estaba afuera, así que cuando viene nos juntamos. Te mando un beso muy grande, y ya hablé con Javier y estoy arreglando el tema ese. Un beso. Ese no es el Coco Basile, sino Cristian Ritondo. ¿La Chuchi? Un buen imitador del Coco Basile. ¿Quién es la Chuchi? Y que probablemente obtuvo esa voz por el mismo método que el Coco Basile. y que Mostaza Merlo.
La Chuchi es la jueza María Servini, a quien en la serie anterior de Filtraciones llaman la tía. La tía. Que durante muchos años fue la protectora de Alessandro. Bueno, otro juez que declaró fue Alejo Ramos Padilla. Cuando le pregunta por qué de la ley, que digamos, eso habitualmente se contesta en mecánicamente, 2 palabras, sí, ¿no? Y seguimos adelante. Habló como 20 minutos explicando cómo los jueces de la Corte lo sometieron a juicio político por haber sido mencionado en escuchas a políticos presos en la cárcel federal de Ezeiza, que estaba en ese momento bajo la órbita de Juan Bautista Maíquez. La familia. Él no hablan en esas grabaciones, hablan de él. También se refirió a su ex compañera en franja morada, Paula Oliveto, que en aquel caso defendió el uso de las escuchas, ahora la cuestiona. Claro, pues no le conviene. Bueno, la Coalición Cívica Libertadora interrumpió a Ramos Padilla y dijo que aquellas intercepciones fueron ordenadas por un juez. Es una verdad a medias. Es cierto que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, entre paréntesis, Villena es padrino de los hijos de Alessandro. Esto realmente es más que familia judicial, es familia directamente. Villena ordenó escuchar las conversaciones de un detenido en la cárcel de Ezeiza que llamaba Mario Segovia y a quien llamaban el rey de la efedrina. Esa creatividad del periodismo o de las gacetillas oficiales para poner apelativos. Ahora, las partes que no corresponden a la causa contra el rey de la efedrina tenían que ser destruidas. Lo que pasa es que en el mismo teléfono hablaban los políticos presos. Hablaba Mao Vudú, Roberto Barata, Julio De Vido, Carlos Zanini, Cristóbal López. Pero en vez de destruir esas grabaciones, la DAJUDECO las transcribió. La DAJUDECO es el órgano de escuchas que depende de la Corte. ¿Y quién realizaba la tarea de transcripción en la DAJUDECO? Un hijo del fiscal Stornelli. Bueno, una copia de esas transcripciones ilegales fue recibida por Elisa Carrió, que envió a sus asistentes Oliveto y Zubich a presentarlas ante el juez Claudio Bonadío. La divulgación de esas conversaciones en los medios comerciales omitió por completo a Segovia, que era el formalmente investigado. No difundieron una sola conversación de Segovia, pero se concentraron en los políticos presos. Bueno, además, ante la comisión declararon varios letrados y funcionarios de la Corte. Es una parte muy, muy interesante, porque es gente que no es conocida, pero sí es conocedora. Saben todo. Por ejemplo, declaró Cristian Abrita, que fue secretario de la Secretaría 5 de la Corte, y que hizo una referencia precisa al trámite irregular de la causa del Consejo de la Magistratura y de la obra social del Poder Judicial. Abrita es un funcionario de una larga trayectoria, ya está retirado, se desempeñó en la Corte desde el gobierno de Alfonsín y siguió, digamos, con Menem y con todo lo que vino después. Abrita contó que su secretaría envió a todos los ministros los antecedentes de 2 causas
Rizzo y Moner Sanz, en los que la Corte ya había rechazado las denuncias de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. Y también la había rechazado Eduardo Casal, encargado de la Procuración. Bueno, ese expediente circuló por todas las vocalías sin que hubiera un proyecto de mayoría. Hasta que la toma Rosati en su vocalía y allí se elabora el proyecto que finalmente la Corte votó cuando Rosati ya era presidente de la Corte. Es decir, que se configura claramente el conflicto de intereses, porque recordemos, ese fallo declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, que tenía 15 años de antigüedad esa ley, y que había sido convalidada por la propia Corte Suprema, en estos dos casos que menciona ahorita, y le da al Congreso 120 días para sancionar una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Lo que se estaba discutiendo era la composición del Consejo, cuántos diputados sobre cuántos miembros. El argumento que usa Rosati es que en aquellos fallos anteriores que menciona ahorita, lo que se había objetado era la falta de igualdad de la representación de los distintos estamentos, y que en este caso ahora se estaba cuestionando la falta de equilibrio. Es una chicana infame, realmente. Digo, en ambos casos se estaba cuestionando la desproporción de la representación. Y además la Corte no está obligada por los argumentos de las partes. La Corte puede... Bueno, ese expediente había estado circulando en las vocalías de la Corte 3 años. Son 3 años, son 1200 días, ¿no? Bueno, al Congreso le dan 120, 10 veces menos. Pero además la Corte no puede intimar al Congreso. Y la Corte plantea que si el Congreso no sanciona la nueva ley en 120 días, va a volver a tener vigencia la ley derogada 15 años atrás. Lo cual es una aberración. La Corte no tiene facultades para revivir una ley derogada por el Congreso. Es una clara invasión de las competencias del Congreso. ¿Y por qué conflicto de intereses? Porque Rosati ya era presidente de la Corte. Y la ley que revive es una ley que dice que el presidente de la Corte va a ser también presidente del Consejo. Es decir, este ex intendente de Santa Fe durante la inundación, primero llegó a la Corte por un decreto de Macri en comisión. Segundo, se votó a sí mismo para presidir la Corte. Y tercero, firmó la resolución por la cual le corresponde a él también la presidencia del Consejo de la Magistratura. Quiere la suma del poder público. Es impresionante, ¿no? Bueno, también declaró la secretaria letrada en la vocalía de Rosati, Adriana Balinotti, que contó que después de la filtración del diálogo de Silvio Robles con D'Alessandro, se desactivó el chat de la vocalía. Ella se fue de vacaciones en enero y cuando volvió en febrero el chat no funcionaba más, no estaba más. Y también contó que los proyectos de resolución se enviaban a la Secretaría Privada de Rosati, pero con copia a Robles y a Natalia Munayer, que son los dos
colaboradores principales de Rosati, ninguno de los cuales es abogado. También declaró Sergio Rubén Romero, que trabaja en la Secretaría de Administración de la Corte, que contó que hubo una inundación en el 7º piso de tribunales que inutilizó la computadora de Robles en el 4º piso. Es fantástico esto. En términos físicos, una inundación en el 7º, pero solo perjudicó 3 pisos más abajo y justo en el despacho de Robles. Bueno, de este modo se destruyeron todas las constancias de la intervención de quien Rosati presenta como su hermano en las causas del tribunal. Rosati dice, pueden hablar libremente, es mi hermano. Así lo introduce. Eso lo vi yo, eso me lo dijo a mí. A mí me sorprendió, cuando tuvimos una reunión del CELS con Rosati, que estuvieran presentes Robles y Munayer. Y Rosati dijo, es mi hermano. Bueno, Robles, sabemos, es un experto en hundir a los funcionarios a los que asesora. Digamos, todos terminan condenados por corrupción. ¿Y a quién asesoró antes? A Felicia Micheli, a José López, a Juan Pablo Schiavi. Todos terminan en cana. No sé si le pasará lo mismo a Rosati. Bueno, para mí este es el tema más importante de la semana. Pues digamos, el lanzamiento de Larreta, bueno, sí, es importante, pero es formal, porque ya estaba lanzado claramente hace mucho tiempo. En cambio, esto es una novedad. Otra novedad es el desgajamiento del interbloque del Frente de Todos en el Senado, que alejó la posibilidad de quórum para el oficialismo y fortaleció la táctica de Juntos por el Cambio de paralizar el Congreso mientras dure el juicio político a la Corte. Hubo una sesión especial para designar autoridades de la Cámara y luego el oficialismo pretendía sesionar para tratar algunos proyectos en los que había acuerdos entre las distintas parcialidades, pero no tuvo quórum y no pudo sesionar. Y esto es probable que se repita en el año electoral. Las motivaciones del nuevo bloque no son nítidas, porque hay de una cosa en la carta del jujeño Guillermo Snopek que difundió el Senado, y otra el comunicado del nuevo bloque federal que Snopek preside. Snopek es cuñado del gobernador Gerardo Morales. Morales está casado con una hermana con Tulia Snopek, pero tienen una abierta enemistad, se detestan recíprocamente. Snopek escribió que se apartaba del bloque de Unidad Ciudadana por la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de gestión del presidente Alberto Fernández, alejado, a mi humilde entender, de las prioridades que nuestro pueblo demanda, y por un carnaval de detenciones a la carta del gobernador Gerardo Morales a fin de disciplinar y amedrentar a la oposición en vísperas de la campaña electoral. La indiferente mirada del gobierno nacional erosiona la esperanza de que los derechos humanos puedan volver a ser respetados en Jujuy. ¿A qué se refería ahí? Hubo 13 detenciones en Jujuy recientemente y suspendieron a la legisladora Alejandra Cejas y desaforaron a Débora Juárez Orieta. ¿Ustedes se acuerdan de Débora Juárez Orieta? No se acuerdan. Hacen bien. Débora Juárez Orieta era una legisladora que ha sido suspendida. Su hermana había denunciado en el cohete por violación a uno de los delegados de Morales en el Tribunal Superior de Justicia. Ahora sí. Bueno, Snopek piensa ser candidato a la gobernación jujeña
en desacuerdo con Morales, pero también con el empresario Rubén Rivarola, que preside el justicialismo provincial. Digamos, estos desafueros no hubieran sido posibles sin la aquiescencia de ese justicialismo de negocios. Ahora, estas son las motivaciones de Snopec. Ahora, en el nuevo bloque también están María Eugenia Catalfamo, de Jujuy, Alejandra Vigo, de Córdoba, Camau Espínola, de Corrientes, y Edgardo Cuader, de Entre Ríos. El bloque nuevo que ellos integran se postula como una alternativa para las futuras generaciones, sin grietas, con discusiones que planeen soluciones a corto, mediano y largo plazo para todos los argentinos y argentinas. Apostamos a la unidad, al respeto y al diálogo en pos de encontrar puntos en común, dejando de lado las retóricas petrificadas y los personalismos que tanto daño nos han hecho como sociedad. Podría afirmarlo Rodríguez Larreta, es básicamente el mismo discurso de su lanzamiento. Ahora, el mínimo común denominador entre ellos es el reclamo por la inflación, la disparidad en el precio de la energía y el transporte que se paga en sus provincias y en las dos Buenos Aires, y no mucho más. En privado te dicen que en realidad el cuestionamiento es contra el ministro de Economía Sergio Massa más que contra el presidente. Ahora, mañana Massa espera traer buenas noticias sobre lo que le concierne. Está en la India en una reunión del G20 y allí habría acordado con el Fondo Monetario una revisión de las metas de reservas, si le aflojarían el lazo al cuello, debido a la sequía y a la guerra en Ucrania. Catalfamo también termina su mandato este año, igual que Snopec, pero sus motivos no tienen que ver, digamos, con la elección próxima, sino con la decisión del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, que está distanciado de Cristina a raíz del acercamiento de Cristina con el senador Adolfo Rodríguez Sá, el hermano enemigo de Alberto. Siempre putería. Hermanos. Hermanos. ¿Cómo estamos con la familia? La familia, estamos. Bueno, hace un mes, Alberto Rodríguez Sá se reunió con el gobernador cordobés Juan Schiaretti y acordaron un trabajo político conjunto que también incluye al ex gobernador de Salta, Juan Urtubey. Ahora, Alejandra Vigo es la esposa de Schiaretti. Y se presume que podría sumarse a ese agrupamiento en algún momento el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Ahí, digamos, nadie sabe a ciencia cierta a qué obedeció esta ruptura. Por ejemplo, en el kirchnerismo se preguntan si esta fractura no contó con el beneplácito del presidente Fernández. Pero en el gobierno lo niegan en forma categórica, porque Alberto siente que esto lo vuelve todavía más débil. Y de hecho los proyectos que no se pudieron tratar no son los de Cristina, son los que él envió a las sesiones extraordinarias. Y en cualquier caso, digamos, en la sesión preparatoria del jueves, donde se hizo la presentación del nuevo bloque, los unionistas federales pidieron sentarse lejos de los cambiemosos. Entonces hubo una reubicación de asientos para que no se mezclaran el nuevo bloque con la oposición. Bueno, vos te acordás, Marcelo, en la entrevista que le hiciste a Máximo, lo que dijo de la relación de Cristina con Alberto. Que nunca lo había maltratado, que siempre lo había tratado entre algodones, dijo muy gráficamente. Bueno, eso no puede decirse de todos los que se cuelgan de la falda de Cristina buscando algún rédito, como el profesor universitario Juan Grabois, quien lo llamó mediocre, tibio y cobarde. A mí me parece que una cosa es la crítica a las decisiones políticas de Alberto,
que yo en muchos casos comparto, pero otra cosa es el insulto. Digamos, hay un grupo de comunicadores y de políticos que no saben comunicarse de otra manera. Digamos, los Pergolini, los Lanata, los Cuño, los Guillermo Moreno, Despert, Milei. Ahora, nunca han tenido el respaldo del electorado. Más razonable pareció Papá Noel al anunciar que su nuevo partido de los comunes no tiene candidato a la presidencia. Y dijo una frase muy significativa: nos une el espanto. Bueno, esto es relativo, porque el lugarteniente de Papá Noel, el empresario gastronómico Fernando Navarro, ya se pronunció en Córdoba por la candidatura presidencial de Schiaretti. Ahora, ¿cuál es la potencialidad electoral de combinaciones como la de Schiaretti con Rodríguez Sá? Digo, en el año 19, a la mesa del cordobés y del salteño Urtubey también se sentaban Sergio Massa y Roberto Labaña. Pero en mayo, a la hora de las decisiones, bastó un movimiento de ceja de Cristina para que archivaran esas aspiraciones. Hay una diferencia de todos modos, y es que ahora ella anunció que no será candidata a nada. Y todos los reclamos contra su proscripción, que es indudable, en mi juicio, a partir del fallo del 6 de diciembre, cuyos fundamentos se conocerán el 9 de marzo, pero los reclamos contra esa proscripción chocan con una dificultad para explicar en qué consistiría romper la proscripción. La consigna es romper la proscripción, pero nadie te puede explicar en qué consiste romper la proscripción. ¿Por qué? Porque es inimaginable que los compañeros de juego de Macri que deciden en la Cámara de Casación Penal revoquen ese fallo, ni que la Corte Suprema lo haga. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Una abstención revolucionaria, como la que Hipólito Yrigoyen impulsó en las primeras décadas del siglo pasado y que forzó la reforma de la ley electoral, de la ley Sáenz Peña, o la que Perón ordenó luego del golpe del 55 y de la prohibición hasta de decir su nombre. Pero esto no forma parte del repertorio de hipótesis que baraja Cristina. ¿Por qué? Con mayor o menor disimulo hay un tropel de postulantes dispuestos a aprovechar la vacante que ella deja, comenzando por el presidente, que llevó su campaña proselitista a la Antártida. Bueno, el cambio climático lo favoreció, porque apenas había 2 grados bajo cero en la Antártida. Y eso le ahorró el ridículo atuendo anaranjado que usaron las Tiri, Isabel y Menem en sus visitas a la Antártida. Alberto apareció con una campera azul bastante discreta y no con ese mamarrachesco disfraz anaranjado que sí se puso Victoria Tolosa Paz. Entre paréntesis, Victoria Tolosa Paz venció en forma inapelable al punto y aparte. Pero ahora le emprendió contra el punto y coma, con una temeridad que hay que reconocerle. Y se postula para disputar la candidatura a la gobernación de Buenos Aires con Axel. Miró. Que le contestó: mira cómo tiemblo. Es decir, porque Axel no ve con malos ojos
la posibilidad de un triunfo resonante en una interna previa a la elección general. Estos son los límites que le pone la realidad a cada uno. A todos, a Alberto, Cristina, a la enemiga jurada del punto aparte y del punto y coma. Bueno, una colaboradora de Cristina le dijo: por favor, sorpréndeme. Y Cristina dijo: estoy pensando. Bueno, el otro episodio, los otros episodios de la semana, por un lado, el delicado equilibrio que intenta Rodríguez Larreta. Sí, en el spot de lanzamiento de su campaña dijo: o terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Y la gran transformación no la va a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Ahora, al día siguiente dijo: no veo ninguna posibilidad de acordar con Cristina Kirchner y no sé de qué podría hablar con Alberto Fernández. Es decir, grieta no, pero grieta sí. Sí, o grieta no, pero los otros no entran en consideración directamente. O sea, los borramos, por eso la grieta no existe. El problema es que, digamos, yo no dudo de las convicciones de Rodríguez Larreta respecto de la conveniencia del diálogo. Le ha dado muestras suficientes de eso. Viene del peronismo, viene del desarrollismo. No es un gorila peludo. Pero la coalición que él aspira a conducir protagoniza un giro constante hacia la derecha. Hay personajes que en otro lugar del mundo serían considerados neofascistas, como Gerardo Morales, el carcelero de Milagro Sala, el hombre de las 13 detenciones que está denunciando su cuñado Snopek. Aquí pasan por moderados. Gerardo Morales es uno de los moderados. Incluso se especula con la posibilidad de que sea el candidato a vice de Rodríguez Larreta. Y algunos de los líderes que Horacio Rodríguez Larreta engloba en la imagen de los carismáticos o iluminados, como Macri o Patricia Bullrich, procuran acuerdos con Javier Milei, porque prefieren a Milei antes que la reelección de Kicillof en Buenos Aires. Bueno, Macri, el mismo jueves del lanzamiento de Rodríguez Larreta, visitó el local de campaña de María Vidal, que rompió su dependencia de Rodríguez Larreta y se propone disputarle la candidatura. Y el viernes Macri se volvió a reunir con Bullrich. Y dejaron un trascendido de prensa de que estaban molestos por el discurso de Rodríguez Larreta contra la grieta. Bueno, este desplazamiento a la derecha tuvo el invalorable aporte de Miki Vainilla, el candidato a vicepresidente derrotado junto con Macri en 2019, que ahora la emprendió contra las lesbianas. Digo, si el Ministerio de las Mujeres hubieran puesto a una mujer. Fue porque, tan, como todos sabemos, o sea, las lesbianas no son mujeres, ¿no? Digo. Bruto. Fue tan brutal que hasta Johnny Golfar lo corrigió. ¿Quién es Johnny Golfar? Ese que llaman Viale. Ah. El hijo de Mauricio Golfar, alias Mauro Viale. Bueno, como quien acelera mientras tropieza, Miki Vainilla celebró también la campaña del desierto de Julio Roca, que acabó con la presencia mapuche en la Patagonia, y denunció al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por traición a la patria, por haber entregado tierras a comunidades mapuches en Mendoza. La traición a la patria es un delito que solo puede cometerse durante una guerra, por colaborar con el enemigo. Esto se discutió cuando en una de las causas contra Cristina, la de memorándum con Irán, también la acusaron por traición a la patria. Y aún los jueces amigos de Macri revocaron esa decisión porque era un disparate. Bueno, Vainilla intentó exculparse ante las críticas y dijo: al ministerio no le interesa que las mujeres tengan
mejor acceso al trabajo. El Ministerio de Trabajo son las minorías intensas que no llegan ni al 1%. Bueno, esta fue una crítica que ya se escuchó en 2021 como explicación para la derrota electoral del Frente de Todos, y pretende instalar una contradicción imaginaria, como si la denuncia de la violencia por motivos de género excluyeran la lucha por la igualdad en el plano laboral, económico o político. Mientras Vainilla estaba diciendo esta burrada, Alberto y la ministra lesbiana, Ayelen Mazzini, anunciaron una mejora del programa Registradas, por el que el Estado va a pagar hasta el 50% del sueldo de las trabajadoras de casas particulares a cambio de que sus empleadores formalicen su contratación, las incluyan en el sistema previsional y el seguro por desempleo. Tal vez Vainilla estaba demasiado ocupado visitando un programa de televisión para despotricar contra lesbianas y mapuches y no se enteró de esto. El cohete a la Luna Radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.